Señor Jesús, te abro mi mente y mi corazón para que entres en mi ser y pueda revelar todo tu misterio de amor. Quiero sentir tu abrazo de resucitado y experimentarte vivo. Anhelo un encuentro experiencial contigo que transforme mi vida y me llenes de ese gozo y esa paz permanentes que solo tú sabes dar. Deseo sentirme amado por ti para amarte como me pides y poder así recibir tu encargo de ser anunciador de tu palabra en todo tiempo y lugar. Bendice mi hogar y los lugares que frecuento, para que nada ni nadie pueda perturbar la gracia de vivir tu presencia y gozarme en tu mirada tierna y amorosa. Te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, hace que por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de las alegrías futuras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amables oyentes, muy buenos días desde su espacio al encuentro con Jesús, para alabar y bendecir y elevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios, para que Él nos llene de su gracia y de su misericordia. Lo que nosotros pedimos en la oración es bendición. ¿Qué pedimos en la oración? Bendición. Y la oración es un diálogo con Dios. Cuando nosotros estamos hablando con un amigo, lo llamamos diálogo. Y cuando estamos hablando con Dios, lo llamamos oración. Entonces la oración es un diálogo cordial, confidencial, amoroso, profundo con Dios. Eso es la oración. ¿Qué se habla con Dios? De lo que esté viviendo la persona. ¿Qué le comentamos a Dios? Todo lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón y alrededor nuestro. Es decir, en la oración llevamos nuestra existencia diaria, nuestra vida cotidiana, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. De eso se dialoga con Dios. Su forma de pensar, su forma de actuar, sus dudas, sus dolores, sus angustias, sus heridas. Todo eso es tema de diálogo con Dios. De pronto a veces decimos, no, es que yo no sé orar. Usted sí sabe orar, porque usted sabe hablar y sabe dialogar con alguien. Entonces, esa misma forma es la oración. Un diálogo amoroso, profundo, cordial y vivencial. ¿Usted qué le cuenta a un amigo? Sus problemas. ¿Qué le cuenta? Sus momentos de alegría. ¿Qué le cuenta? Sus triunfos, sus fracasos, sus necesidades. Eso mismo se le comenta a Dios en la oración. Lo que uno es, siente y vive. O sea que si uno se sienta ahora a orar y lo hace de esa forma dialogada, pues el tiempo pasa, sin darse cuenta. Así como cuando uno está dialogando con un amigo muy bueno, de un tema específico, pasa el tiempo y cuando uno piensa, nos cogió la tarde. Entonces lo mismo en la oración. Pasamos esa es la forma de dialogar con Dios, hablar con Él, contarle las situaciones familiares, contarle las situaciones del país, contarle las situaciones del pueblo, la situación de los vecinos, hablar, eso es. ¿Y cómo responde Dios? Dios responde de muchas maneras. Primero, dándole esa paz interior. A veces el Señor nos deja
en silencio, pero es un silencio de paz profunda. Es un silencio abrazador, es un silencio que llena de sentido. Él responde solucionando las necesidades que le comentamos, dándonos la luz para solucionarlos y vivirlos. Así va respondiendo Dios, porque Él responde también. Y cómo nosotros nos encontramos con Dios sabiendo que no lo vemos. O sea, Dios en realidad no lo vemos, claro que no. ¿Por qué no lo vemos? Porque es que Él es un ser espiritual. Y los seres espirituales solo se encuentran en la dimensión del espíritu. Y entonces nosotros, ¿por qué nos relacionamos con Dios siendo que somos seres humanos materiales? El ser humano tiene dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión espiritual. Entonces, en esa dimensión espiritual es donde se da el encuentro del ser humano con Dios. Así como mi espíritu no se ve, ese encuentro espiritual con Dios, esa reunión espiritual con Dios, tampoco la vemos físicamente, pero la sentimos espiritualmente. Sentimos su compañía, sentimos su luz, su ternura, su misericordia. Entonces es en esa dimensión espiritual. Si queremos ver a Dios cara a cara para hablar con Él, pues está Jesús. O sea, Jesús es la imagen amorosa de Dios. Y a Jesús lo vemos en la cruz y lo vemos en el sagrario. En el sagrario lo vemos en esa hostia, en la hostia consagrada, que ahí está su presencia. La imagen que tenemos de Dios más cercana y más permanente es a Jesucristo en la cruz, como testimonio de ese amor de entrega que tuvo Jesús. El amor de Dios pasa por la cruz o llega hasta la cruz, es decir, hasta la donación total, no importando las consecuencias. Entonces, cuando usted mira a Cristo en la cruz, usted está mirando el testimonio del amor de Dios. Ahí está literalmente manifestado el amor de Dios. Hasta dónde llega esa entrega total de Dios por mí, por el ser humano, para rescatar a la humanidad. Contemplar a Jesús en la cruz es contemplar el amor de Dios en su entrega más sublime. Cuando usted levante los ojos y mire a Jesús en la cruz, piense todo lo que le tocó pasar a Él por mi rescate, por mi salvación, para que yo pudiera tener vida. Él murió en la cruz para que yo pudiera tener vida, y vida en abundancia, porque la muerte de Cristo en la cruz es el rescate de la vida del ser humano, de la vida espiritual, porque el ser humano estaba en camino, en la oscuridad, en la perdición. Recordemos el hecho del pecado original. El pecado original fue la traición que el ser humano le hizo a Dios. La traición. Lo abandonó. Se dejó convencer del tentador y abandonó a Dios. El ser humano se dejó convencer de que si abandonaba a Dios,
sería más libre. Entonces, por ese sueño de la libertad, desobedeció a Dios y cayó en la esclavitud. Entonces, en esa desobediencia que el ser humano le hizo a Dios, hubo la traición y perdió allí la imagen y semejanza que tenía con Dios. O sea, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero esa imagen la perdió cuando traicionó a Dios por hacerle caso al tentador. Lo traicionó. Entonces, en la cruz, Cristo sana esto. Cristo subsana esa traición. El ser humano cayó en pecado original por desobediencia y Cristo lo restituye con su obediencia. Por eso, al ver la cruz, tenemos que ver que allí está la reivindicación del ser humano que cayó por tentación en la traición a Dios. El tentador le dice al ser humano que si abandona a Dios podía ser más feliz. Y resulta que al hacerle caso y al abandonar a Dios, cayó en la desgracia más grande. En el abandono de sí mismo, en el abandono a Dios, en el abandono de sí mismo y en el abandono de su familia. Se convirtió en un ser egocéntrico, es decir, solo pensando en sí mismo y abandonando todo lo demás, pasando por encima de los demás. De un ser comunitario, porque Dios creó al ser humano comunitariamente, lo hizo hombre y mujer, crecer y multiplicaos y llenar la tierra, lo hizo comunitario, se volvió egocéntrico. Cuando el tentador se acerca al hombre y le dice que si abandona a Dios puede llegar a tener la categoría de Dios, a ser Dios, entonces se le subió los humos a la cabeza y decir que poder ser Dios, dominarlo todo. Y entonces se convirtió en un Dios de sí mismo. Se convirtió en un Dios de sí mismo. Y empezó a actuar como Dios, destruyéndolo todo, destruyéndose él y destruyendo todo lo que hay alrededor. Al abandonar a Dios, el ser humano toma el lugar de Dios. Autónomo, egoísta él, porque el único que es humilde, que es pleno, que es lleno, es Dios y sabe cómo manejar esa humildad y esa grandeza. Pero el hombre, cuando se cree Dios, se cree dueño de todo y lo destruye. Dios es dueño de todo y lo construye en paz y en alegría. Entonces, el hombre cuando abandona a Dios, se cree Dios. Y ahí es donde está la peor tragedia de la humanidad. Que un hombre se crea Dios, ahí es donde está la peor tragedia de sí mismo. Porque ya no tendrá ni control ni compasión de nadie. Y si no miramos los emperadores que nos presenta la Biblia, cuando se creen Dios, dueños de la vida de los que hay en su imperio,
con plena autoridad de poder destruir lo que hay a su paso. Entonces, cuando el hombre abandona a Dios, él toma la posición de Dios y destruye todo lo que hay a su alrededor. Entonces Cristo, ¿qué viene a decirnos? Y el reflejo está al mirar la cruz, es que para permanecer en el bien, para permanecer siempre como imagen y semejanza de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios hasta el final. La voluntad de Dios hasta el final. La obediencia. Por eso Cristo, en obediencia, entrega su vida en la cruz y allí, llena de su gracia, llena su vida de amor y de bendición. Entonces, observar la cruz en ese contexto del amor, de la entrega sublime de Dios, de la entrega donativa de Dios. Y Dios viene y camina con nosotros, camina alrededor nuestro, en su interior. Esa pérdida de la imagen y semejanza de Dios nos la recupera Cristo. Por eso se llama Salvador, porque salva en nosotros la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo se logra esa restitución de la imagen y semejanza de Dios? Se logra a través del bautismo. Cuando en el bautismo somos sumergidos en Cristo, Cristo reviste nuestra humanidad de su presencia y entonces nos convertimos nuevamente en imagen y semejanza de Dios. El ser humano recupera la imagen y semejanza de Dios que perdió en el pecado original, la recupera en el bautismo. Entonces nosotros hoy decimos que somos imagen y semejanza de Dios gracias al bautismo. Sin el bautismo no hay imagen y semejanza de Dios. Está herida y perdida. Entonces, valoremos grandemente el bautismo, porque es la restitución de la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. La gracia del bautismo es la restitución de la imagen y semejanza que se había perdido en el paraíso. Por eso, al ser bautizados, así sea el mismo día de nacer, o a los 2 días, o al mes, o al año, se está restituyendo la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí nos hacemos hijos de Dios. Entonces nosotros nos llamamos hijos de Dios precisamente porque renacimos para Él en el bautismo. Entonces somos hijos de Dios. Antes del bautismo, sí, somos criaturas de Dios. Pero como criaturas de Dios, estamos en desgracia. ¿Por qué? Porque vive en la desgracia del pecado original. Pero con el bautismo se nos da la gracia. La gracia que perdimos en el pecado original para convertirnos en hijos de Dios. Entonces es un nuevo nacimiento o una restitución de la gracia del hombre, del ser humano perdida en el paraíso. Eso es el bautismo. Y nosotros vivir plenamente ese bautismo por toda la vida, porque toda la vida permaneceremos en gracia, en la gracia divina. Es decir, la gracia divina es la presencia de Dios en mí. ¿Cómo conservo yo esa presencia divina? Mediante la relación amorosa con Dios,
aceptando sus leyes, sus mandatos, aceptando su voluntad. La voluntad de Dios es que todos seamos sus hijos, imagen y semejanza. Somos hijos y herederos de la gracia divina. Entonces, ese bautismo que nosotros recibimos es nada menos que restituir y recuperar la imagen y semejanza de Dios que se había perdido en el paraíso por tentación y por infidelidad a Dios, por desobediencia. Entonces se recupera en la obediencia de Cristo hasta la cruz, hasta la muerte en cruz, y nosotros sumergidos en Cristo vivimos la gracia de su presencia y de su bondad. Somos hijos de Dios en ese sentido. Y si somos hijos, Él camina con nosotros, nos bendice, nos llena de su paz y de su misericordia para siempre. Qué bueno que nosotros logremos vivir con esa conciencia plena de ser hijos de Dios.